hacerte una pregunta. Muchos personajes interesados en las antigüedades que van a tener distintas narrativas. Aún si analizamos nuestra historia, hay muchísimo más páginas dedicadas a el grito de Dolores y a toda esta inicio de la contienda de la independencia que a la consumación de la independencia. Ese encuentro entre Guerrero e Iturbide es algo que parece totalmente de algún escritor de realismo mágico, igual que el famoso abrazo de Acatempa, que quién sabe si haya ocurrido o no. Pero dentro de estos personajes que crean una historia, cuando no sabíamos todavía si iba a ser una república o un imperio, tenemos a Carlos María de Bustamante, que fue otro gran coleccionista y que no tiene mucha simpatía por el coro Hidalgo, lo considera una revuelta desorganizada y demasiado cruenta. En cambio, tiene una gran simpatía por Morelos. ¿Qué nos puede decir de estos primeros coleccionistas, escritores de la contienda de la independencia y cómo van formando o cómo después se va reescribiendo y con base en qué elementos esa historia oficial? Sí, sí, la figura de Bustamante creo que es muy interesante también para nosotros porque, pues si bien no ha gozado de buena prensa, digamos, dentro del contexto más historiográfico, es importante también recuperar a Bustamante como editor y como estudioso, digamos, de las fuentes coloniales, que desde una fecha muy temprana, si uno lo considera, creo que es 1829 o 28, edita los textos castellanos, anotados además por primera vez, ¿no?, de la historia de Sahagún. Pero me gusta pensar en Bustamante justamente como en una figura transicional, donde empieza quizá alimentado por lo que está sucediendo en España con la recuperación de la Edad Media y de los textos medievales, esta especie de vocación para la edición de textos que habían escapado justamente los proyectos historiográficos anteriores, ¿no? Desde un Buturini hasta un Muñoz, etcétera. Quisiera vincular lo que acabas de decir, David, que Bustamante no tenía buena prensa, y bueno, después hubo obviamente escrituras y reescrituras de la historia con lo que estamos viviendo ahora, como tanto en Europa, como en Estados Unidos, como en México, se quiere reescribir la historia, se quieren derribar estatuas, se quieren reposicionar personajes para crear una narrativa que esté alineada a los intereses del poder. Y eso es algo que ya lo vivió el pueblo mexica desde antes de la llegada de los españoles, que se vivió en Grecia, que se vivió en Roma. O sea, no es nada nuevo, pero lo estamos viendo azorados en 2020. ¿Y qué nos pueden decir al respecto los dos? Primero Iván y después David, desde tu perspectiva en México y desde tu perspectiva en Boston. Bueno, yo creo que ahí pues es muy interesante esto que planteas, Benjamín, porque pues sí, los momentos de crisis son también momentos de casi siempre inevitable reescritura, ¿no?, de los relatos históricos, de sustitución de relatos fundacionales. Ahora que ha estado, ¿no?, este momento de derribo de estatuas que vimos en muchas partes de todo el mundo occidental, ¿no?, en Estados Unidos no se diga, pero también en Europa, que es visualmente impactante, pues pensemos que en efecto eso ya nos pasó antes. En 1823, ¿no?, intentaron fundir el caballito de Tolsá, porque era el retrato ecuestre de Carlos IV. En 1825 se ordenó que se borrasen absolutamente todos los escudos de armas españolas que había en todas las iglesias, ¿no?, y en todos los edificios públicos.
Es decir, estos momentos de sustitución, pues ha habido antes. Lo que pasa es que, bueno, hoy en día, y eso es, creo que hay diferencias importantes, ¿no? O sea, la historia nos permite establecer esas diferencias. ¿Qué hay de semejanza? Sí, destrucción de símbolos, pero ¿qué hay de diferencia? Que no necesariamente contamos con relatos para sustituir, ¿no? O sea, quienes quieren utilizar en ese sentido la historia, quienes quieren instrumentalizar la historia en ese sentido, si van a eliminar símbolos, tendrían que tener el sustituto a la mano. Y eso no es algo que necesariamente nuestra cultura tenga hoy en día. En cambio, por ejemplo, contrastemos, ¿no? En el siglo XIX se borran los escudos españoles, intentan destruir el caballito, hay que desmontar apresuradamente el sepulcro de Hernán Cortés, ¿no? En el Hospital de Jesús, pero el mismo que se encarga de desmontar ese sepulcro, que lo hace para que no lo destruyan, para que no sea un acto de barbarie, es Lucas Alamán, ministro de Relaciones Exteriores e Interiores de la flamante República Mexicana, quien al mismo tiempo que esto está sucediendo y que está conforme, sí, o sea, démosle otro lugar, ¿no? O sea, el Caballito de Tolsá es una obra de arte, no lo pongámoslo ahí en medio de la universidad, para que no le pase nada y no ofenda a nadie, ¿no? Como ahora es el tema, la ofensa. Pero al mismo tiempo, el hombre tiene la visión para favorecer el proyecto de la creación de un museo nacional, porque piensa que se necesita entonces, ¿no? Si ha de haber un archivo constituyente de la nueva nación, pues debe partir de los elementos tangibles y legibles de la historia, y por eso patrocina el primer Museo Nacional y trata de ayudar a su primer director, a Isidro Icaza, y por otra parte también favorece, ¿no?, el proyecto de un archivo general y público de la nación. Hay un proyecto de nación. Alamán es una figura fundamental en ese, ¿no?, proyecto que se está estrenando de nación. Muchas gracias. Sí, Lucas Alamán es un personaje que tenemos que estudiar. Pero David, sí, háblanos tú también de esta pregunta. Un contexto, por ejemplo, los famosos indios verdes que se hicieron para una exposición internacional a la que nunca llegaron porque eran demasiado pesados, que estaban a la entrada del Paseo de la Reforma y después se fueron más lejos a un parque al final de la avenida y después a Insurgentes, y ahora están sepultados en el olvido, pero que además son esta figura como el monumento a Cuauhtémoc, donde nos representan a los reyes, los emperadores aztecas, en realidad mexicas, pues como con una corpulencia de héroes griegos que podrían estar perfectamente en Atenas. ¿Qué estamos haciendo con esas esculturas, con esas colecciones, con esos símbolos? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva de historiador y de estudioso del coleccionismo? Para empezar, yo estoy totalmente de acuerdo con Iván en que lo que quizá resulta más sorprendente de este momento es, digamos, la poca consecuencia que tiene el derribamiento de estatuas, ¿no? La pregunta a mí me parece desde una manera incluso práctica o diría táctica, ¿no? Es qué hacer después de que las estatuas se vienen abajo. Y lo que ha sido muy, muy doloroso de ver en distintas polémicas y contextos, por ejemplo en Norteamérica, pero también en España, por ejemplo, ¿no?, es que muchas veces este gesto iconoclasta ha dejado un vacío que ha sido ocupado, por ejemplo, por los revisionismos históricos más descarnados, ¿no?, casi dando una autorización para el revisionismo más descarnado imaginable, ¿no?, que en otro contexto quizá la estatua más o menos mantenía a raya. Entonces, sí, creo que es una pregunta en torno a, pues, la pertinencia o la capacidad de los relatos históricos hoy para cumplir, digamos, una función similar, cuando esta historia que se memorializaba de cierta forma que ya no nos parece lícita o válida, pues se acaba, ¿no? Digamos, ¿qué cosa la sustituye? Creo que, por ejemplo, a mí me ha parecido muy interesante la forma en que los artistas han intervenido, quizá de maneras más creativas, desde luego, que los historiadores, ¿no?
Así que, en fin, yo sigo pendiente de ver cuál será, digamos, la consecuencia de este momento iconoclasta. Yo creo que los artistas no nos dan respuestas, sino nos dan preguntas y nos permiten ver las cosas desde muchos puntos de vista. Fue lo que hizo Manuel Tolsá, y por eso los mexicanos visitamos al caballito, no a Carlos IV. Pero bueno, como decías tú, toda esta narrativa de los inmigrantes italianos, no solamente de los monumentos a Colón, sino la creación de los caballeros de Colón, era un poco reclamar un título de nobleza para los inmigrantes italianos, igual que los inmigrantes ingleses que llegaron en el Mayflower se sentían la nueva sangre azul de las colonias. Pero pues esto nos abre muchas preguntas para 2021, donde tendremos una efeméride importante, sobre todo en este clima donde parece haber una clara intento de replantearse un poco la narrativa nacional. Pero quisiera invitar a Mariana, a Larry, a Héctor, a que hagan preguntas a nuestros expertos de lujo, y obviamente que lean sus obras, que lean sus libros y artículos donde se trata con mucha profundidad muchos de estos temas. ¿Quisieras tú empezar, por favor, Mariana? Pues muchas gracias a ambos por estos comentarios que dan lugar a varias cuestiones. La verdad, me parece que hay una que engloba un poco mis inquietudes. Ustedes hablan de esta identidad que se va forjando, sobre todo en la República de las Letras de finales del siglo XVIII, aunque viene un poco más atrás de ese mismo siglo. Entendería que es tanto una identidad que se discute en un ámbito académico. Esas preocupaciones de los académicos o de los jesuitas o de los estudiosos permean de alguna forma al resto de la población, o no hay precisamente porque no hay una identidad nacional, viene esta falta o estos grandes problemas de consolidación de una nación en el siglo XIX. Es decir, las identidades regionales se superponen a este ideal de identidad nacional en el siglo XIX. Pues esa es una muy buena pregunta, Mariana, ¿no? Es decir, para empezar, porque podría decirse que las identidades regionales preexisten ¿no? ante la identidad nacional, es decir, antes se fue natural del obispado de la Puebla o del obispado de Michoacán o de la Nueva Galicia, ¿no? Que ciudadano de la República Mexicana. No debemos de olvidar que en el siglo XVIII, si hay algo que también llama la atención y es importante, es que la República de las Letras deja de concentrarse absolutamente en México y en Puebla, ¿no? Y pues, comunidades letradas cada vez más atentas a lo que ocurre más allá de su panorama regional surgen en diferentes partes del territorio novohispano. Evidentemente, pues a mí mi creencia es que lo que ocurre es que hay oídos atentos a lo que está ocurriendo, a los debates que están ocurriendo, en los que vemos, ¿no? Desde un centralismo intelectual vemos como los centros productores de cultura, ¿no? Pero en realidad hay ecos que se están dando en todas partes, ¿no? Entonces, en efecto, creo que es un problema de élites, definitivamente. O sea, que siempre fue un problema de élites que están en determinado momento pensando para qué puede servir este conocimiento, ¿no? Y en determinado momento consideran que puede ser base para una comunidad política, ¿no? Y eso será la identificación con la nación, ¿no? La apertura de la participación política fue la forma de hacer a los demás partícipes de este proyecto. De otra manera, pues seguiría siendo una serie de asuntos de tertulia que no necesariamente, ¿no? tendrían la trascendencia para convertirse, ¿no? en un proyecto que requiriera su propio relato histórico, sus propios símbolos, etcétera, etcétera. Esa es mi visión, ¿no? No sé cómo lo ve David, por ejemplo, ¿no? Estoy de acuerdo en que es un tema muy, muy difícil porque también nos lleva a ver, digamos, los límites de ese proyecto, ¿no? Y creo que es perfectamente lícito
reconocer hoy en día que tal como se concibió, digamos, esta simbiosis entre un relato histórico y una comunidad política, pues dejó fuera, digamos, grandes sectores de, ya no digamos de la población, ¿no es cierto?, sino de la cultura regional, pero también, digamos, de las culturas, por ejemplo, indígenas, ¿no? Creo que he estudiado un poco más el caso de la integración, por ejemplo, de la poesía azteca o los redescubrimientos de la poesía azteca en el siglo XIX, ¿no? Las comunidades originarias, las lenguas indígenas entran de una manera muy, muy, muy estrecha y indirecta a esta construcción, ¿no? Entonces creo que también es válido sencillamente notar las limitaciones de esos mecanismos, ¿no? Estaban mencionando, Iván, también la Constitución de Cádiz, que esa es otra parte donde podemos ver la historia, analizando la historia de nuestras leyes. Y aquí tenemos a dos exalumnos de la Facultad de Derecho, Larry y Montserrat. ¿Quién quisiera hacer alguna pregunta? Muchas gracias por sus puntos de vista, son muy, muy interesantes y pues coincido con Mariana, hay muchas preguntas que surgen, ¿no? Llama la atención mucho cómo, bueno, hace poquito estaba revisando en Google por curiosidad cómo aparecen las pinturas, por ejemplo, si uno busca en internet eh, pinturas sobre la Revolución Mexicana o si uno busca pinturas sobre la independencia de Estados Unidos, a primer golpe de vista es muy interesante ver las diferencias que hay entre dos guerras, obviamente pues muy distintas, pero ver cómo, por ejemplo, en las de la independencia de México, de la Revolución Mexicana, prevalece como este tema de que hay mucho desorden, ¿no? Como se le llamaba, ¿no? La bola, ¿no? Y comparándolas con las de Estados Unidos, pues en las de Estados Unidos son muy diferentes, ¿no? O sea, digo, obviamente todo esto depende, si hay más formalidad, son menos personas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo esto también se puede analizar desde ese punto de vista, ¿no? Pero yo tengo una pregunta. Hablando sobre este tema de las colecciones, me gustaría saber si, por ejemplo, cuál desde su punto de vista es, digamos, la primer colección de objetos que hay abierta al público y qué repercusión tiene esta colección en la sociedad. Sí, yo quisiera saber exactamente cuál fue la primera colección de esa naturaleza en Estados Unidos. Pero bueno, en el caso de México y en general, yo creo que asumimos que son los museos nacionales, ¿no? Los que por primera vez tienen, digamos, un objetivo de accesibilidad universal, ¿no? Ahora, siempre esto hay que, desde luego, acotarlo porque, bueno, también es un proceso, estamos muy al principio de un proceso que es un poco paralelo, que es el de la construcción también de públicos y de, digamos, ciudadanos que se identifican de una manera patrimonial, ¿no? con estas colecciones. Entonces, si bien los museos o algunas de las bibliotecas son nominalmente públicos, también es difícil saber hasta qué punto tenían realmente un alcance, ¿no? o un acceso tan difundido. Y no estaban circunscritas, por ejemplo, a visitas oficiales, diplomáticas, etc. Los testimonios que tenemos son más de esa naturaleza, ¿no? Y yo creo que es hasta mediados del siglo XIX, sobre todo ya con la emergencia de otras formas culturales como los dioramas, los panoramas y este tipo de formas digamos, de consumo más popular que tanto los artefactos arqueológicos como el arte empiezan a alcanzar a públicos más amplios, ¿no? Bueno, ahí creo que es interesante también pensar que a veces es un estímulo externo el que, ¿no? puede impulsar, ¿no? ciertos cambios culturales necesarios para la creación, por ejemplo, de espacios museográficos, etcétera. O sea, en el siglo XVIII, o sea, museo podía ser, ¿no? cualquier gabinete, ¿no? necesariamente abierto, por ejemplo, de un príncipe que posee, ¿no? colecciones, ¿no? O de un coleccionista erudito como Kircher, ¿no? El Museo Kircheriano en Roma, y Lorenzo Boturini llama a su colección museo, y la llama museo por varias razones, ¿no?
por esta idea de colección a la cual se le aplica este nombre latino, pero también hasta cierto punto porque lo que sabemos es que si alguien quería, ¿no? Si algún hombre de saber, un hombre de letras, quería ver la colección de Botulini, Botulini estaba dispuesto a mostrarse. O sea, lo que sabemos es que él permite ver su colección a aquellos que están interesados en conocer a partir de ella. ¿Dónde entra lo público? ¿Cuándo se considera que es lo público? Y efectivamente, antes del museo, de la idea del Museo Nacional, eso es algo difícil de ver, aunque no sea la única forma en que el público pueda tener acceso a eso. Recordemos que la primera gran exposición de arte prehispánico, pues en realidad no fue aquí, sino fue en Londres, ¿no? Cuando William Bullock sacó montones de, ¿no? Vaciados en yeso, justamente que si de la Coatlicue, que si de la piedra de Tizoc, de la piedra del Sol, y las fue a exhibir en Londres, ¿no? Junto con otros objetos o copias de objetos mexicanos, ¿no? Y de repente teníamos esta gran sala, los grabados ahí existen, ¿no? Donde están todos reunidos todos estos monumentos como nunca los habían visto reunidos quizá los criollos, ¿no? Ni se imaginaron verlos reunidos, pero en Londres, ¿no? Que además, ¿no? La exposición de Bullock ocurre en esta sala que él creó, que estaba inspirada en el templo de Dendera, ¿no? Una obra arquitectónica egipcia, entonces enfatizando ahí como este tipo de teorías difusionistas muy de la época, ¿no? Pero es interesante pensar que justamente esta primera exposición no ocurre en un contexto, digamos, de un rigor histórico o arqueológico, sino de una forma bastante popular, ¿no? Y de formas de espectáculo, exacto. Y de negocio, porque Bullock era joyero. Sí, era una gente, igual que para ver esos dioramas, pues había que pagar. Uno lo tenemos aquí todavía en Boston. Maravilloso. Todavía maravilloso y todavía se tiene que pagar para entrar, salvo algunos días feriados. Bueno, Montserrat, les tiene a ustedes una pregunta. A mí me hace mucho ruido qué tanto factores externos juegan un factor importante en nuestra propia identidad nacional, porque qué tanto está determinado esto es mexicano por los mismos mexicanos. O sea, yo creo que es una identidad que está muy influenciada, principalmente creo que por Estados Unidos, porque creo que una cosa es nuestra identidad y otra cosa es lo que decimos que es nuestra identidad. Yo creo que sería vital tener claro cuál es nuestra identidad nacional para tener de facto ese interés y poder comenzar a redescubrir qué hay tiempo atrás, cuál es nuestra historia verdadera. Pero si partimos de una identidad nacional con bases, con pilares no claros, creo que es muy difícil, porque entonces te sigues avergonzando de tu propia historia en lugar de enorgullecerte de tu mestizaje. ¿Cómo tratarían ustedes este punto de hacer entender que México es la riqueza de dos culturas en lugar de la pobreza de ambas culturas? De dos o más. Y bueno, O aquí de más. estamos metiendo en temas epistemológicos muy interesantes. ¿Quién quisiera contestar? Yo no me atrevería. Pues quizá solo yo lo único que diría, Montserrat, es que es importante también pensar cómo estas sensaciones de lo nacional, pues en efecto siempre se fraguan en relación a otras naciones, ¿no? Entonces siempre es una especie de intercambio intersubjetivo, ¿no? O sea, no hay nada más definitorio de una sensación de nacionalidad que la sensación de la patria mancillada, ¿no? Y esto ha sido muy productivo a nivel historiográfico y desde luego también a nivel político. Entonces, bueno, pensar que es más bien como qué tipo de cosas quedan fuera cuando definimos la nación siempre desde esta perspectiva un tanto contenciosa, ¿no? En el caso del 18, el 19, con los historiadores del norte de Europa, ya en el siglo XX en torno a la guerra con Estados Unidos o a la historiografía norteamericana. Entonces, siempre se está definiendo un poco en esos contextos polémicos, ¿no? Creo que es ineludible en cierto sentido. Yo a lo que preguntas, Montserrat, pues yo diría que la cuestión es esta, y un poco siguiendo a lo que dice David, ¿no? Si tú vas a definir una identidad nacional, estás
automáticamente llevando a cabo una operación de exclusión. Es decir, estás decidiendo que algo, ¿no?, que no soy, ¿no? O sea, estás eliminando algo. O sea, definir una identidad nacional, por definición, es apartar a otros que no son eso que somos nosotros, ¿no? O sea, es lo único que hay que tener presente. O sea, en México lo hemos hecho, ¿no? La identidad nacional que se definió en este país, y sobre todo particularmente en el siglo XX, y pues eso es un tema que ha estado en discusión en los últimos años con mayor fuerza, ¿no? Eso que tú mencionaste, el mestizaje, ¿no? El mestizaje, tal como se definió como elemento constituyente de la identidad nacional mexicana en el siglo XX, era una fusión, ¿no? Supuestamente México es la fusión de lo indígena y lo español, ¿no? Automáticamente, por ejemplo, la herencia africana quedó fuera, ¿no? Pese a que formaba un porcentaje nada desdeñable de la población desde el nuevo momento de la historia novohispana, ¿no? Y sin embargo, una decisión cultural, ¿no?, de motivos políticos y culturales e intelectuales hizo que eso quedara fuera de la definición de identidad nacional. O sea, y eso es un ejemplo, ¿no? Y hoy en día eso está a discusión otra vez, ¿no? Está abierto el debate. Entonces, la cuestión es esa, ¿no? Cuando uno define una identidad, debe ser consciente de que va a dejar cosas fuera. Y uno se pregunta, ¿con qué fundamento dejo algo fuera? ¿Con qué fundamento aparto a otros? ¿Con qué fundamento, y ese es el problema también de la identidad nacional, obligo a otros a asumirse dentro de esa comunidad, ¿no? O sea, yo solo digo eso, ¿no? Ya lo que queramos alcanzar, ¿no? Ahí sí yo no quisiera ya ir más allá, pero sí planteo esa pregunta. Muchas gracias. Muy sabias respuestas a una pregunta difícil. Quisiera invitar a Héctor Zavala que haga la última pregunta de esta tertulia. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por sus presentaciones muy interesantes. Bueno, hablaban de la búsqueda de la identidad de una nueva nación, si se lograba inmediatamente después de la independencia o no, pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención por qué en América Latina no existe tanto un sentido de identidad regional. O sea, cuando uno está fuera de la región, cuando estás en Estados Unidos, sí dices, ah, pues yo soy latino, vamos con los latinos, yo soy de América Latina, pero cuando uno está metido en México, metido en Centroamérica o metido en Sudamérica, uno no dice realmente que es de América Latina, uno dice que es del país donde nació. Entonces, ¿cómo ven ustedes? ¿Por qué en Europa sí tienen este concepto? Bueno, está la Unión Europea, no hay fronteras, tienen un pasaporte que te sirve para trabajar en todos los países de la Unión y no así en América Latina. ¿Cuál creen que es la diferencia entre los latinoamericanos y los europeos? Y si se puede llegar a un sentimiento, a una idea de ser latinoamericano como es en Europa, como era en la Nueva España, varias naciones lo decían, o si no va a pasar eso y solamente cuando estás fuera de tu región te identificas con los que a lo mejor hablan tu idioma, tienen una cultura similar a la tuya y evocas pues la época de la Nueva España. Muy buena pregunta, Héctor, gracias. Y yo la quiero problematizar todavía más con base en lo que nos dijo Iván. Haití es parte de Latinoamérica. Haití, la primera guerra de independencia. De alguna manera, el proceso independentista de México está más cercano de Haití, que empezó en 1791 y terminó por ahí de 1804, que la referencia que siempre hacemos, que es con la de Estados Unidos. Y siempre vemos a Estados Unidos como el otro. Pero esta idea de América Latina incluye a los francófonos, desde luego incluye a Brasil, pero por ejemplo Belice es parte de América Latina o no. ¿Qué nos dicen Iván y David? Bueno, pues es que también, ¿no? De nuevo es qué entra y qué no entra, ¿no? Ahora sí que
quién es el que se para en la puerta y decide quién entra a la fiesta y quién no, ¿verdad? A quién le ponen el sellito de pásale y a quién le dicen que no. O sea, el concebir una identidad latinoamericana con fundamento en qué, ¿no? De nuevo, quienes pensaban en eso, ¿no? Quienes pensaban en la idea de América Latina, pues no necesariamente estaban pensando en incluir a todos los mismos habitantes de lo que ahora llamamos América Latina, ¿no? Ese es el asunto. El caso de Haití, pues es muy interesante, porque la historia de lo que ocurre, de este levantamiento de esclavos, porque eso fue, ¿no? Un levantamiento de esclavos, o sea, no fue la creación de una identidad nacional en el sentido como lo vemos, por ejemplo, con la identidad nacional en los países de Europa Occidental o en los Estados Unidos, ¿no? O sea, fue un levantamiento de esclavos. La definición de ese país fue en contra de una institución socioeconómica. O sea, entonces, lo resultante es una identidad nacional, o sea, más cuando se inspiraba, ¿no? En ideales que al mismo tiempo también en ese momento en Francia estaban produciendo la revolución, ¿no? Libertad, fraternidad, abolición de la esclavitud, de la servidumbre. Entonces, yo creo que ahí es donde pues, nos preguntamos qué es lo que define. Instituciones, ¿no? Estados Unidos con frecuencia ha dicho que su identidad nacional fue definida por las instituciones democráticas, ¿no? Eso es cierto, pues no necesariamente, ¿no? Es lo que se dice ahora, pero no necesariamente era la realidad en 1776 cuando se declararon los Estados Unidos de América, ¿no? Ahí creo que eso sí entra dentro de lo que cada sociedad, ¿no? Lo que surge del desarrollo de las necesidades y contradicciones de una sociedad y que la ayuda a definirse más allá de la definición respecto de lo externo, ¿no? Ahí sí son cosas muy diferentes, son procesos distintos y muy interesantes, digo, para no dejar por otra parte, sin contestar parte de lo que dijo, lo que preguntó Héctor, que tú preguntas, ¿no? ¿Por qué sí hay una unidad europea? Pues mira, Héctor, sí la hay, pero costó ¿cuántos millones de muertos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial? O sea, 40 millones de muertos, convencerse de que los nacionalismos tenían sus desventajas, ¿no? O sea, tenemos que pensar también, ¿no? Y eso me gusta de la problematización que ha hecho Benjamín, ¿no? También tenemos que pensar internamente, ¿no? O examinar socialmente, ¿no? A ver qué es, si es que hay algo que puede ayudar a esas definiciones y sentimientos de unidad o pertenencia, ¿no? Claro. Sí, pensar que pues estas definiciones, que además muchas veces operan solamente a niveles quizá jurídicos o políticos, sin resultar necesariamente por ejemplo, en ese tipo de respuestas afectivas que asociamos con lo nacional, como puede ser, por ejemplo, el caso de la Unión Europea, ¿no? Que, digo, hay gente que yo creo que se siente europeo o europea en un grado distinto del que se siente, por ejemplo, italiano, o francés o español, ¿no? Esto para empezar. Y lo segundo es que, pues, se trata de procesos siempre abiertos, ¿no? O sea, nada impide, digamos, que emerjan nuevas identidades regionales a nivel jurídico, político, o quizá a nivel también afectivo, como ha sucedido, por ejemplo, con ciertas comunidades latinas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar que son procesos que siempre están en movimiento. Tendemos a pensar que las cosas son fijas solo porque no tenemos una perspectiva de larga duración, pero me parece que están en constante cambio, ¿no? A mí me parece interesante pensar cómo Morelos todavía no habla de los americanos y Boturini y compañía hablan de la América septentrional, ¿no? Entonces, ese tipo de configuraciones regionales distintas, pues están también, digamos, dentro de la propia experiencia histórica de estos pueblos, ¿no? Y algunos no tuvieron un efecto político, pero bueno, siguen ahí como posibilidades quizá. Muchas gracias. Pues todas las tertulias las terminamos con un brindis. Oh. Yo quisiera un brindis virtual. Pues agua nada más, pero... Claro. Con agüita. Sí. Y quisiera que hicieran
un brindis. ¿Por qué no empiezas tú, Iván? Bueno, pues yo brindo por la posibilidad de preguntarnos cosas, de dudar, ¿no? Y de encontrar con los demás, ¿no? El lugar, el ambiente propicio, ¿no? Así sea virtual como este, para encontrar respuestas y si no, para hacer más preguntas. Salud. David. Pues yo brindo por la conversación, ¿no? Como horizonte de, digamos, de resolución de todo tipo de controversias, también de espacio crítico. Y bueno, creo que en la medida en la que podamos seguir conversando respecto a todo, ¿no? Y no tengamos, digamos, eh, tabúes o aspectos que están fuera, digamos, del ámbito de la, de la, de la negociación y el diálogo, creo que tendremos pues, posibilidades de imaginar cosas y proyectos futuros, ¿no? Salud. ¿Quieren hacer un brindis, Larry? Sí, pues yo brindaría pues por las colecciones, y en particular las públicas, por los museos y por la recuperación, conservación y restauración de todos estos monumentos. Y como lo decían, monumentos no en el sentido de las estatuas que están en X avenida, sino monumentos desde códices, papeles, todo lo que pueda implicar. Salud. Salud. Mariana. Pues yo quisiera brindar por este intercambio intelectual, ¿no? Que no solo conjunta disciplinas, porque vemos estudiantes de Derecho, de Historia, en fin, también conjunta distintas latitudes, ¿no? Que ustedes que están en Estados Unidos, nosotros en México, y también distintas generaciones que seguimos en este afán por cuestionarnos el mundo del conocimiento y de la historia. Salud. Salud. Y Montserrat, por favor. Yo brindo por la futura unión, espero algún día suceda, de países latinoamericanos. Salud. 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 Héctor. Bueno, yo brindaría nada más por el orgullo que siento de ser mexicano, y en especial cuando lo siento cuando estoy fuera de mi país, siempre orgulloso de dónde vengo. Pues salud. Salud. Y pues yo también brindo por todos ustedes, por las luces de la generación de David y de Iván que nos acompaña, y las luces de la generación que viene, que seguramente tendrá muchas cosas que decirnos, pero también por esa gran cantidad de mexicanos. La historia de los mexicanos no solo se escribe en México, se escribe también de este lado de la frontera. Ya desde 1822, Vicente Rocafuerte publicó su bosquejo ligerísimo de la Revolución Mexicana, en uno de las primeras narrativas. Y pues igual que Grecia Magna abarcaba parte de Asia Menor, el Mediterráneo, norte de África, yo creo que el Gran México abarca no solo nuestro territorio, sino muchísimos territorios. Y yo brindo por un México que sea cada vez más inclusivo, que se haga preguntas y que cuando no hay acuerdos busque la solución en el diálogo, la reflexión y la ciencia. Salud. Salud.